Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo, y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 30 de agosto del 2025. Tiene por título esta reflexión, Sal que no sala. Vamos a comenzar, hermano, leyendo Mateo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a hablar de la sal, hermano. Históricamente la sal se usaba para preservar los alimentos y para detener la degradación de los alimentos. La corrupción de ciertos alimentos como la carne y el pescado era un verdadero problema en aquel tiempo, pero la sal resolvía ese problema y la hacía durar mucho más tiempo. También se le usó para curtir pieles en la industria del cuero. Los egipcios usaban la sal y lo usaban en el proceso de la momificación. Y también lo usaron como desinfectante, lo usaron como un condimento. Tenía múltiples usos. Era tan apreciada la sal que incluso se usaba como moneda de pago. A los soldados romanos, como era tan difícil conseguirla, se les pagaba el salario con un lote de sal. Y de ahí viene la palabra salario. Fue usada en rituales religiosos, en productos medicinales, para quitar verrugas, para contrarrestar las picaduras venenosas, para resolver problemas digestivos. Imagínate el valor que tenía la sal. En este tiempo el concepto realmente está un poco disminuido porque la sal pues ya no es tan difícil de conseguir. Pero antes de que existiera la electricidad, no habían refrigeradores, no habían preservantes, era de gran valor. Y un dicho común en Roma era nada más útil que el sol y la sal. Jesús en esta escritura, en Mateo 3, usa los dos elementos. Decir que somos la sal de la tierra, la primera alusión que hace, nos está dando, hermano, un gran valor, más de lo que nos podíamos imaginar ahora, porque no había quien no necesitara la sal y no era muy fácil de conseguir. Esto deja implícito que el mundo nos necesita. Por eso Jesucristo dijo, sois la sal de la tierra. Reflexionando en esto, hermano, que es valiosa y que es útil, la sal realmente cumple muchas funciones, pero no es valiosa y útil sola, por sí misma no. Pues por sí sola no es un alimento, no sirve. Alguien dijo que el salero no es la comida, pero está ahí para poder dar sabor con la sal a los alimentos. Esto se aplica a nosotros los cristianos. Somos valiosos, como el Señor nos dijo, sois sal de la tierra, somos importantes, pero no para nosotros mismos. Como cristianos cumplimos nuestro propósito de ser sal cuando vivimos para Cristo, para servir a los demás, para sazonar la vida de los demás. Pero aclarando siempre que nunca seremos el plato principal, solo somos un sazonador. Mira, hermano, qué importante es darle a Dios la cuota y rendir fruto que le dé gloria. Cuentan una historia que se me grabó, es una historia dolorosa. Un hombre se sentía deprimido y triste, él vivía en Nueva York y había pasado mucho tiempo así, no tenía amigos, no tenía nadie que fuera allegado a su corazón con quien compartir y disminuir así su pena. Era un hombre muy solitario, cayó en lo que llamamos la depresión. Pues este hombre, hermanos, estando en profunda depresión, sentía que a nadie le importaba, que nadie se interesaba por él
y sentía un dolor por esa soledad, no tenía parientes. Él tenía la idea de suicidarse y un día escribió una nota y se fue caminando hacia un puente, el Golden Gate. Este hombre llegó y él iba viendo las caras de todos los que venían en el sentido contrario, y que él los quedaba viendo como esperando algo de ellos, y la gente lo quedaba viendo pero con indiferencia. Otros ni notaban que él iba en sentido contrario. Y hasta que llegó al puente Golden Gate, estuvo como 2 minutos viendo hacia el fondo, y al final el hombre saltó por la borda y murió. Cuando llegaron las personas encargadas de esto, y la policía y todos, a hacer las averiguaciones, encontraron sus papeles flotando y pues lo localizaron y fueron a su apartamento donde él vivía a ver qué había pasado con él. Y había una nota en el comedor, había dejado una pequeña nota con un lápiz encima, y decía: me siento solo y triste, creo que a nadie le importo, creo que debo morir, me voy a quitar la vida, pero voy a hacer una prueba, voy a caminar hasta el Golden Gate. Si una persona de las que me encuentre sonríe, me queda viendo y sonríe, significa que yo les importo. Esa va a ser la señal que voy a esperar. Tan triste es la historia que nadie lo volvió a ver ni siquiera, y el hombre murió. Esto trae a la reflexión profunda porque muchas veces no tenemos claro el valor que tiene un abrazo, un gesto amable, el valor de una sonrisa. Todos tenemos algo que dar. Lo que sea, en cualquier situación, siempre tú tienes algo que dar. El problema es que estamos tan ensimismados con nuestras vidas que nos olvidamos que hay personas a nuestro alrededor que pueden estar sufriendo y experimentar necesidades profundas. No sabemos el contexto de todas las personas, pero cada uno tiene su propia historia. Y allí es donde el cristiano tiene que ser un hombre de Dios, un hombre brindado, lleno de misericordia, de amor, de interés por la gente, de sinceridad, de honestidad. Solo el hecho de poder escuchar a alguien con verdadero interés ya es tu parte. Es lo que tú puedes darle a Dios. No tienes dinero, no es necesario que des dinero. Hay mucho que Dios te dio y que tú puedes dar, como vamos a ver. Como cristianos cumplimos nuestro propósito cuando vivimos para Cristo. Cuando vivimos, hermano, para servir a los demás, para sazonar su vida. No tenemos que ser el plato principal. Claro que no. Pero somos un condimento muy especial, muy especial para Dios. Somos el ingrediente que Dios ha puesto. En Mateo 3 encontramos un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. Juan sabía que su propósito era preparar el camino para Jesús. Pero también cuando Cristo apareció en escena, él sabía que debía menguar. Había cumplido su ministerio. Queda claro, cuando dedicamos nuestra vida a Cristo, que a todos los hombres tenemos el valor de la sal. Leemos en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablando de Jesús, dijo: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nadie, hermano, quiere apartarse para que otro brille. Juan tuvo esta facultad de que era un hombre que quería cumplir los propósitos de Dios. Servir a Dios era su propósito supremo. Mateo 3 nos dice que era de apariencia humilde, vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero en el lomo, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿A quién has visto en estos tiempos, hermano, que sea así tan
tan privado de tantas cosas y que viva contento y agradecido con Dios. Estos eran los hombres de Dios y tenían el sello de Cristo, aquella humildad a toda prueba. Y cumplió su ministerio. Cuando los fariseos vinieron para ser bautizados por Juan, él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y les advierte: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y hablando de Jesús les dice una palabra. Escucha bien: el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar su calzado, dijo el Bautista. ¿Sabes qué llama mucho la atención? Que Juan nunca se sintió orgulloso de que los fariseos y los saduceos venían a él para su bautismo, para ser bautizados por él. Los reprendió porque él sabía lo que había en el corazón de ellos. Víboras. ¿Quién en estos tiempos va a correr a los feligreses de su congregación? Absolutamente nadie. Si ahora se predica un evangelio de comodidad para que la gente esté muy alegre en el lugar que está y no se vaya nunca. Jesucristo nos aclara y nos dice que somos sal de la tierra. Juan era sal de la tierra, claro que sí. Cristo nos dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. ¿Cómo se desvanece la sal, hermano? Cuando tú raleas la sal, cuando le agregas agua y más agua, ya no sabía nada. Te has comido alguna sopa que no sabía nada. La falta de la sal inmediatamente se detecta. También la puedes desvanecer cuando la mezclas con otras sustancias. Si tú eres sal de la tierra, pero quieres poner tu grano de arena poniendo lo que Dios no puso, cambiando la ley de Dios, cambiando el sermón, la prédica de Dios, la doctrina cristiana, si vas mezclando con otras cosas que no te las dio el Señor, desvaneces la sal, hermano. Todo tiene su propósito. La sal tiene sabor y el propósito es saborizar, pero si pierde su sabor, pierde su valor. ¿Cómo pierdes tu pureza de ser sal de la tierra? Cuando te llenas de orgullo y pretendes ser el plato principal y no el complemento. Sucede que cuando el mundo prueba tu receta, sazonada con nuestro propio sazón, la receta de inmediato no sirve. La gente la rechaza por falta y adulterada. Se siente aquello desabrido, sin sabor, falta de sal. Puede tener el mismo color de la sal, la misma apariencia de la sal, pero nunca podrás imitar su sabor. Esto significa que si cambias la receta de Dios y diluyes la sal, no serás útil para nadie. Esto huele a falso. Alguien decía que la gente rechaza no el evangelio, rechaza cuando lo que predicamos huele a nosotros, no a Cristo. Y por cierto, aclarando, la sal no tiene olor. Así es que si huele a algo, si huele a hombre, la gente lo descubre y quedas inutilizado, sin ningún mérito. La gente te rechaza. Aquí cabe la pregunta: ¿cómo ser sal genuina? ¿Cómo ser sal verdadera, sin adulterar? La única forma es una aceptación total de Jesucristo en tu vida. Rendir tu corazón a Cristo. Caminar el camino del arrepentimiento y llegar hasta los pies de la cruz. Jesús dijo: si te cansas, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga sobre ustedes, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esto es sal de la tierra, esto es la sal de Cristo, la mansedumbre, la humildad de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo nos dice que esto no se puede fingir, no puedes pretender tenerlo, no lo puedes comprar. Simón el mago, cuando miró que los apóstoles impartían el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo que él quería eso, que se lo dieran y que él pagaba. ¿Sabes qué es lo curioso? Que Simón el mago se había convertido. Se reunía con ellos, estaba ya con ellos, se creía que era un hombre de Dios ya. Pero en su corazón había engaño. La única manera, hermano, es la fórmula que el Señor Jesús nos dio. El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es una acción voluntaria, deliberada. Ejercemos poder sobre nuestra voluntad y esto es lo que yo quiero, y te acercas a Cristo. Esto es algo que tú haces conscientemente y vas a tener dominio sobre un montón de situaciones de la vida anterior, de la vida desordenada. Todos venimos de una vida sin Cristo. Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados, pasiones desordenadas, y habla de muchas pasiones: fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, idolatría, todo aquello contrario a lo que es la santidad de Cristo Jesús. La inmoralidad sexual que campea en estos tiempos. Porque todo lo que el mundo nos vende, el entretenimiento actual, está teñido de esto, de inmoralidad. La segunda comparación que el Señor Jesucristo hace es que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué hermoso el paralelo, habla de buenas obras. Son el producto de haber recibido a Cristo en tu corazón. ¿Qué les decía Juan a los fariseos y a los saduceos? No los felicitaba, les decía generación de víboras, porque sabía que llegaban con pretensiones, pero con un corazón engañoso y no arrepentido. Jesucristo nos advierte, hermano, que Él viene para traer justicia y juicio por la tierra. Que todo lo que Él dijo se va a cumplir, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo, dijo, se haya cumplido. No podemos nosotros, hermanos, querer la autoría del Evangelio. Cristo se lleva toda la gloria, hermano. El que quiere llevarse la gloria llegó demasiado tarde. No es la apariencia, hermano, lo que el Señor va a medir. Dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sal de la tierra, luz del mundo, hermano. Nosotros no tenemos luz propia. Cristo es el sol que alumbra y calienta. Nosotros solo reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Oremos, hermanos, para que Dios cambie nuestro corazón, para que nuestra entrega sea una entrega genuina, completa, de todo corazón.
Dice la palabra que estando muertos en delitos y pecados, Él nos rescató y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en vida nueva, hermanos. Podemos ser sal de la tierra con lo que tenemos, sin apariencias, hermano, pero con el profundo sentimiento de amor por Cristo. Todo lo que hagamos, hermano, por amor a Cristo, es genuino y honra a nuestro Dios y Padre. Damos gloria a Dios y a Jesucristo, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.